Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que, como es costumbre y tradición, vamos a compartir con ustedes con algunas variantes interesantes, algunas dramáticas, otras de temas que se van estirando y reiterando, pero que por alguna razón siguen siendo noticia y ya verán por qué. Recuerden ustedes que, bueno, me tocó estar 2 veces en Irak, ¿no? Con guerra y sin guerra. Y en la época de Saddam Hussein, les dije muchas veces que el país funcionaba, y funcionaba muy bien, y tenía un estándar de vida, y había un poder adquisitivo envidiable, ¿no? Uno podía comprar en Bagdad, por citar una ciudad, lo mismo que se podía comprar en Europa. Y lo mismo ocurría en Libia con Gaddafi, ¿no? Ahora, hay otras lecturas, desde luego. Hay algunos líderes fuertes que en determinado momento no solo son necesarios, son emblematizados, si me permiten, y luego cuando ya no sirven para los nuevos planes, se transforman en los malos de la película. Pero hoy vamos a ver, ¿recuerdan cuántas veces les dije, con Saddam Hussein, chiitas al sur, sunitas al centro, que eran los de su tribu, su grupo étnico, y kurdos al norte, y todos en santa paz? Los kurdos tenían, increíblemente, como si fueran un país aparte, con Saddam Hussein, el derecho a hablar su idioma, tener su propia legislatura local, tener sus propios medios de comunicación, mientras que cuando cruzaban Turquía le decían, bueno, ahora usted tiene que modificar hasta su apellido para que suene turco, ¿no? Enfrente, el tema de Irán y la tremenda guerra aquella que se estancó. Esto fue increíble, ¿no? Porque la embajadora estadounidense, que ni siquiera era nacida en Estados Unidos, era una canadiense naturalizada, le había dicho, si ustedes van contra Kuwait, lo consideraremos un asunto entre árabes. Bueno, Saddam Hussein pisó el peine, recuperó Kuwait, que era su Esequibo, que se lo fabricaron, por supuesto, las grandes potencias. Ahí era un dolor, una espina clavada en su costado. Y después dijo, se fue contra Kuwait. Y ahí empezó el pretexto para derrocarlo, después de haber sido el mimado, el gran comprador de armas, el gran estadista cuando llegaba con la chequera en la mano. Es la realpolitik. Esto pasó con Gaddafi también, pasó con mucha gente y sigue pasando. Pero veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, porque si no, esto van a parecer la reiteración de algunas cosas que no por reiteradas gasta el concepto, pero no quiero que se vuelvan lugares comunes, ¿no? Vamos a empezar por Corea. La dramática guerra de Corea, en la que Estados Unidos, con sus generales de 4 estrellas, después de las grandes victorias de la Segunda Guerra, salieron corriendo, la retirada más espantosa que tuvieron la fuerza estadounidense, y tuvieron que refugiarse atrás del paralelo 38 al sur. Este es el nieto de la dinastía, ¿no? Y por supuesto, esto supone que Seúl conmemora el armisticio de la Guerra de Corea con veteranos de 21 países. Centenares de veteranos de guerra, 1950-1953, de 21 países protagonizaron las ceremonias celebradas en Corea del Sur, y aquí estamos en Corea del Norte. El primer evento organizado por el gobierno surcoreano tuvo lugar en el Parque Olímpico. Mientras que aquí en el norte, el tercero de la dinastía, Kim Jong-un, demostraba por qué ahí se sigue la cadena de mando. Kim Jong-un homenajeó a su padre y a su abuelo. El joven líder norcoreano tributó en Pyongyang a su padre y a su abuelo al conmemorar el 62º aniversario del fin de la sangrienta guerra de Corea, que enfrentó a tantos países de 1950 a 53, y especialmente a Corea del Norte y del Sur.
Acompañado por militares de alto rango, el joven líder norcoreano acudió al Palacio del Sol de Komsomsan, donde reposan los restos de su abuelo, el legendario Kim Il-sung, y su padre, Kim Jong-il. El ceremonial para homenajear a los dos primeros líderes del gobierno de los Kim responde a que el 27 de julio, día en que se firmó el armisticio que puso fin al conflicto, es considerado en Corea del Norte como el Día de la Victoria. El choque tuvo lugar entre 1950 y 1953 y se cerró con un alto el fuego que nunca fue reemplazado por un tratado de paz, por lo que las dos Coreas permanecen técnicamente en guerra y solo ha habido un armisticio, como lo hemos dicho tantas veces aquí. A su vez, Kim Jong-un participó en la Cuarta Conferencia Nacional de Veteranos de Guerra en Pyongyang, donde instó a los jóvenes norcoreanos a heredar el espíritu de los soldados caídos a la hora de defender el país. Y esto es legendario, ¿no? Ven como los que están de guardia están clavados con la mirada del norte y los del norte clavados con la mirada del sur. Y aquí, justamente aquí, marcado por una especie de cordón de cemento, pasa el paralelo 38. Y en esas casas azules se negoció el armisticio, que no el tratado de paz. Los del norte, a veces les gusta que les tomen foto, a veces no. Y el paralelo 38 está justo en esa raya que veían atravesando el pasillo entre las dos casamatas azules. Acá estamos desde el sur. And what they have accomplished since the end of the war, and I'm very glad to have been a part of the struggle for the South Koreans. Sudcorea, decía este veterano de British Columbia, Canadá, John Jensen, cumplió con esto y todos cumplimos con nuestro deber y estoy muy orgulloso de haber estado aquí. Y Alan Eubank, un veterano de Estados Unidos, dice, bueno, venimos aquí hace 62 años, ¿no? He crecido bastante desde entonces, amamos este país, amamos a los coreanos, rezamos cada día por Corea del Sur y por ambas Coreas para que puedan, ellos que pelearon, ¿no? Dicen, para que puedan estar unidas y en paz. Interesante lección. Sobrevivieron y se preguntarán para qué, ¿no? De aquella Corea. Bueno, el embajador de Corea del Norte, Ji Jae-ryong, miren, esa línea que ven al centro atravesada, por ahí pasa el paralelo. Vean la manera marcial de desplazarse en el cambio de guardia. Y aquí están representantes de algunos de los 21 países que mandaron gente allá a morir en la foto para la historia. No habrá mucho chance de aquí en adelante. Una inusual conferencia de prensa celebrada en la Embajada de Corea del Norte en China, Yi señaló que su país no tiene interés en la reanudación del diálogo con Estados Unidos acerca de su programa de armas nucleares. Esto es interesantísimo, ¿no? El programa nuclear de Corea del Norte es una de las principales preocupaciones regionales y las conversaciones internacionales sobre el desarme nuclear de esta nación han estado estancadas desde principios del 2009. La semana pasada, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores aseguró que el gobierno de Kim Jong-un se mantiene invariable en su objetivo nuclear, siempre y cuando Estados Unidos continúe con su política hostil hacia Corea del Norte. El gobierno de Pyongyang afirmó que las armas atómicas son el instrumento esencial para proteger su soberanía, los derechos fundamentales, frente a la amenaza nuclear que sí representa a Estados Unidos, añadió el vocero en un comunicado. El representante diplomático en Beijing, por otra parte, también urgió a Corea del Sur y a Estados Unidos a suspender sus grandes ejercicios militares anuales en la península coreana. Cualquiera sea el caso, hay varias lecturas diferentes, pero todo el mundo recuerda el dramático escenario de aquella guerra. Diyarbakir, la base aérea turca, es hoy noticia, como de costumbre y por diferentes razones. Turquía bombardea posiciones kurdas al sureste del país. Turquía aceptó que Estados Unidos utilizara esta gigantesca base aérea de Incirlik en el sur del país para llevar a cabo operaciones militares contra milicianos del grupo de Estado Islámico, dentro de cierto marco operativo, era el eufemismo, se confirmó este viernes y lo dijo el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Erdogan no especificó los detalles del acuerdo, que según funcionarios de Estados Unidos y Turquía se pactó en una conversación telefónica entre Erdogan
telefónica entre Erdogan y el presidente Barack Obama. Aterrizaje de F-16, nariz arriba, alta velocidad. La confirmación llegó ahora después de que aviones de Turquía atacaran objetivos de grupo extremista de Estado Islámico en territorio sirio a lo largo de la frontera con el país, dijeron funcionarios de Ankara, un día después de que miembros de la milicia radical mataran a un soldado turco en un ataque a un puesto militar. Por su parte, el primer ministro, todo ese F-16 que compró en gran cantidad de Estados Unidos y que ahora están demostrando para qué están ahí. Siempre les dijimos en el mapa por años, ¿no? El ángulo oriental de la OTAN. Bueno, ya ven que sirve para muchas cosas, la base de Incirlik. El primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, dijo que los ataques aéreos eliminaron potenciales amenazas para el país y que los blancos se alcanzaron con un 100% de precisión. El mandatario descartó nuevas ofensivas, diciendo que Ankara está decidida a abortar todas las amenazas terroristas en su contra. El presidente Recep Tayyip Erdogan, antes de salir para China, a donde ya llegó, dijo: özellikle istiyorum. Gerek kırsalda, gerek şehirlerde olsun, elinde silah. Quiero que nuestra gente esté segura de que los que andan en el campo y en las grandes ciudades con máscaras y llevan armas y bombas de gasolina obtendrán la respuesta necesaria de nuestras fuerzas de seguridad y de los órganos judiciales. Alacaktır. Luego se refirió a la OTAN. Bugün bildiğiniz gibi NATO'nun da Hoy en día la OTAN tiene una reunión urgente que incluirá este tema y creo que OTAN se declarará que están dispuestos a tomar las medidas necesarias que se supone deben ser tomadas después de esta reunión, que tiene una agenda muy importante y en la que por supuesto tenemos un rol importante. bizler için ikmal bölgesi diye tanımladığımız La eliminación de cualquier amenaza y el establecimiento de una zona de seguridad en la zona que se menciona como zonas de suministros para nosotros será también una base para los que esperan regresar a su país, entre 1.700.000 ciudadanos sirios que se refugiaron en nuestra tierra turca. beklentisi içerisinde olmaları bakımından onlar için de bir zemin oluşturacaktır. Y luego dijo a otra pregunta: vamos a examinar esas cuestiones durante esta visita. Cualquier oferta que enriquezca y haga aceptable este plan será recibida también por nosotros. El verdadero tema importante es el beneficio mutuo de los países que estamos involucrados en esto. Karşılanacaktır. Zira asıl olan ülkelerin karşılıklı menfaatidir. Y luego, respecto a una posibilidad de paz, fue tajante. Dijo: no es posible para nosotros continuar el proceso de paz con aquellos que amenazan nuestra unidad nacional y la fraternidad de los pueblos. Kastedenlerle bir çözüm sürecini devam ettirmek öyle zannediyorum ki mümkün değil. Debería haber habido una unidad nacional y fraternidad. La hermandad viene por encima del proceso de paz, que es una agenda con un tema muy amplio. Çözüm süreci denilen başlığın çok önünde olan içeriği zengin bir başlıktır. Luego partiría para China y el presidente turco dijo que era imposible continuar un proceso de paz con los militantes kurdos y que una zona segura era para allanar el camino del regreso de 1.700.000 refugiados de Siria que encontraron refugio en Turquía. Este es el momento de su llegada a Beijing con la primera dama, Emine Erdogan. Emine Erdogan recibe el tradicional ramo de flores y va ataviada conforme a la tradición musulmana. Allí, foto para la historia con los jovencitos que sirvieron para darle esta cordial bienvenida. El presidente turco dijo que era imposible continuar el proceso de paz con los militantes kurdos y que la zona segura debe allanar el camino para el regreso de lo que él dijo 1.700.000 sirios que buscaron refugio en Turquía.
Mientras él viajaba a China, la OTAN ofreció apoyo político para la campaña de Turquía contra los militantes de Siria e Irak. Aquí estamos en la sede central de la OTAN, por supuesto en Bruselas. Y Erdogan señaló que la alianza tiene el deber de involucrarse más en este tema. A la derecha el logo de la OTAN, esa escultura. En la fase previa, OTAN y Turquía minimizaron cualquier idea de que la alianza militar podría proporcionar apoyo aéreo o terrestre para el cambio dramático de Turquía en la estrategia. Pero Erdogan sugirió lo contrario en rueda de prensa que acabamos de oír antes de partir para China. Hoy en día OTAN tiene una reunión urgente que incluye este tema. Creo que OTAN debe declararse que está dispuesto a tomar medidas necesarias que se supone que deben tomar después de esta reunión, dijo Erdogan, antes de partir para China, a donde lo vimos regresando, o sea, arribando junto con su primera dama. La eliminación de cualquier amenaza y el establecimiento de una zona de seguridad en la zona que se menciona como zona de suministro, para nosotros, dijo, será también una base para los que esperan regresar a su país. Y volvió a insistir, 1.700.000 sirios han venido a refugiarse en Turquía. Erdogan también dijo que Turquía está abierta a una oferta mejorada de China sobre un sistema de misiles de largo alcance que están en licitación. Cuartel general de la OTAN, seguimos allí. Periodistas preparándose para cobertura. La OTAN apoya con cautela la ofensiva turca contra el yihadismo. La OTAN a casa llena y apoyando con cautela la ofensiva turca contra el yihadismo. Aliados de la OTAN, como se ve, están todos. Se reunieron a petición de Turquía al amparo del artículo 4 de la alianza que permite a cualquier aliado convocar a una cumbre como esta en caso de sentir amenazada su integridad territorial, política o su seguridad. La violencia en la zona con atentados del Estado Islámico en territorio turco y enfrentamientos entre las fuerzas turcas y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, está en plena escalada. Y por eso, Jens Stoltenberg, secretario general, decía, en virtud del artículo 4 del Tratado de Washington, a que acabamos de hacer referencia, cualquier aliado puede solicitar consultas cada vez que en opinión de cualquiera de ellos su integridad territorial, su independencia política o la seguridad se vea amenazada. Turquía ha solicitado esta reunión en vista de la situación grave de seguridad. NATO is following developments very closely. Condolencias al gobierno turco y los familiares de las víctimas afectadas por estos terribles actos de terrorismo. El terrorismo en todas sus formas no debe ser tolerado ni justificado. Es justo y oportuno que tenemos la reunión de hoy para hacer frente a la inestabilidad a las puertas de Turquía y en la frontera de la OTAN. La OTAN está siguiendo los acontecimientos muy de cerca y nos colocamos en una fuerte solidaridad con nuestro aliado Turquía. Stoltenberg en suma expresa firme solidaridad de la OTAN con Turquía por la inseguridad en su frontera. La OTAN sigue los acontecimientos muy de cerca y permanecemos con firme solidaridad. Además, hemos considerado que es oportuno mantener esta reunión para abordar la inestabilidad tan cerca de las fronteras de Turquía, ergo de la OTAN. Stoltenberg ha reiterado el mensaje de condolencias y solidaridad, como dijimos, y cualquier Estado aliado puede invocar, como dijimos, el artículo 4 del Tratado Fundacional. En esta ocasión se espera que Ankara informe sobre la situación de seguridad, pero hay indicaciones de que pueda solicitar asistencia militar concreta, entre comillas, según han indicado fuentes diplomáticas consultadas. Turquía continúa promoviendo lazos estratégicos con China, mientras tanto, afirma Erdogan, quien viajaba al enorme país asiático.
Aquí había otras lecturas, ¿no? Bruselas, secretario general de la OTAN, gente movilizándose en toda Europa, y las masacres y las agresiones, denuncias de todo tipo. Esto, según de qué lado se encuentren. La Turquie officiellement dit qu'il mène cette guerre contre le Daesh et le PKK, mais en réalité, quand on voit les effets de la guerre, Todos los aliados expresaron firme apoyo a Turquía, estamos juntos en solidaridad. Y en Ankara también había gente como el titular del Partido Democrático del Pueblo, Selahattin Demirtas, quien decía: ¿cuál es nuestro crimen imperdonable? Nuestro único delito es ganar 13% de los votos. Y eso refleja el deseo de la gente en las urnas por cambiar el Parlamento. Yo estoy diciendo que no hay ningún otro delito que nos puedan culpar. Luchamos por el desarrollo de la democracia y la eliminación de la injusticia y la toma de los principios de libertad e igualdad en nuestro sistema de vida permanente. Algunos se quejan de que el gobierno turco está llevando al país a una guerra civil. Y el líder del Partido del Pueblo Turco, HDP, por sus siglas turcas, advirtió que las crecientes hostilidades entre el gobierno y los kurdos están avivando las llamas de una posible y peligrosa guerra civil. El Partido Democrático y su presidente, Partido Democrático Popular, Selahattin Demirtas, diciendo: %13 oy almış olmak. Halkın taleplerini sandığa ve parlamentoya yansıtmak. ¿cuál es nuestro crimen imperdonable? Lo dijo una vez más. Nuestro último delito es ganar 13% de los votos y reflejar el deseo de la gente en las urnas por un cambio político. Luchamos por el desarrollo de la democracia, la eliminación de la injusticia y la toma de los principios de la igualdad y la libertad. Y luego, Selahattin Demirtas dijo, refiriéndose a la Asamblea: señor presidente, le entró pánico al señor presidente porque el PKK iba a desarmarse. Parece como que si los miembros del PKK, el partido kurdo, bajan de las montañas con sus armas, él le diría que se detuvieran. Él no tiene ninguna intención, lo digo muy claramente. Los hermanos, los ciudadanos, todos los que viven en Turquía, tienen que saber que el presidente de este país ha detenido y evitado el desarme voluntario del partido kurdo. Türkiye'de yaşayan herkesin bunu iyi anlaması, idrak etmesi lazım. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı PKK'nın silahsızlanmasını durdurmuştur. Önlemiştir. Türkçe, Farsça'da bir problem oldu mu? Takviye ettik. Luego, Bezir Atalay, del partido, portavoz del partido acá. Si los elementos terroristas salen del país y dejan sus armas, el proceso de paz continuará. El proceso de paz exige compromisos y determinación. Nunca nos rendiremos. Nuestros esfuerzos son para mejorar la democracia, así como mejorar, como nos merecemos, los derechos y las libertades de las personas. Çabamızdan vazgeçmeyeceğiz. Y luego dijo: no podemos decir que el proceso de paz es de facto un hecho. Actualmente hay un estancamiento en el mecanismo, pero podría reiniciarse donde lo dejaron si las verdaderas intenciones para esto emergen. Pero en las circunstancias actuales no será detenido hasta que cambien las condiciones. Dönüşünü sağlamak için kaldığı yerden devam edebilir yani. Ama bugünkü şartlarda, şu şartlarda o dediğimiz çizgiye gelene En suma, si los elementos terroristas salen del país y dejan sus armas, el proceso de paz continuará. Y el proceso de paz exige compromisos y determinación. Nunca nos rendiremos en nuestro esfuerzo para mejorar nuestra democracia, así como los derechos y libertades de las personas, dijo Atalay en esta rueda de prensa en Ankara. Addis Abeba, Barack Obama en la tierra de sus ancestros o muy cerca. Good governance is one of the best weapons against terrorism and instability. El buen gobierno es una de las mejores armas contra el terrorismo y la inestabilidad. Nuestra lucha contra los grupos terroristas, por ejemplo, nunca se ganará si no somos capaces de atender las quejas legítimas de que los terroristas tratan de explotar. There's a saying, and I believe it is true, if we sacrifice... Si no construimos confianza con todas las comunidades, si no defendemos el Estado de Derecho, hay un dicho que creo que es verdad. Si sacrificamos la libertad en nombre de la seguridad, corremos el riesgo de perder todo.
In the Central African Republic, the spirit of dialogue recently shown by ordinary Se citizens necesita la misma seriedad de propósito para poner fin a un conflicto y para el diálogo, y en la República Centroafricana el espíritu de diálogo mostrado recientemente por ciudadanos de a pie debe ir acompañado de líderes comprometidos con las elecciones inclusivas y una transición pacífica. The world will not forget about Darfur. The old ways can be stubborn. El proceso global de paz debe ser cumplido y los líderes deben reconocerlo. Las viejas formas pueden ser tercas, pero creo que el corazón humano es más fuerte. Creo que los corazones pueden cambiar, creo que las mentes se pueden abrir. Y así es como se produce el cambio, así es como las sociedades se mueven hacia adelante. No siempre en una línea recta, paso a paso, vacilante a veces, pero hacia adelante. Se mueven hacia atrás un poco, pero creo que estamos marchando, estamos apuntando hacia los ideales de justicia e igualdad. Así como sus naciones ganaron la independencia, no solo con fusiles, pero con principios e ideales. That's how African Americans won our civil rights. Así es como los afroamericanos ganamos los derechos civiles, y así como los sudafricanos, blancos y negros, derribaron el apartheid. Es por eso que ustedes, hoy, como el primer presidente afroamericano de Estados Unidos, puedo hablar de esta manera ante ustedes. Mientras tanto, la política contra el Partido de los Trabajadores... Vean esto, cómo sube siempre atlético, eso estilazo, pero presten atención. ¿Vieron ese saco, ese paltó, como lo quieran ver? Tiene una particularidad. Se ve liviano, se mueve bien, pero observen. ¿Qué hay acá? Debajo de tanta tela liviana y fina. Una especie de blindaje, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Solo congelar la imagen, para los que tenemos ojos analizando desde hace décadas informaciones, dijimos, vamos a congelarla aquí, a ver qué pasa. Vean, eso no corresponde a ningún corte desastre, ¿no? Ese es el blindajito que llega incluso hasta los glúteos. Interesante. Hay muchas maneras de disimular un elemento a prueba de bala debajo de un traje amplio y liviano como este. Pero lo interesante es el estilo de subir los 30 y algo escalones, depende de... Ha marcado ese estilo, ningún presidente lo hace así, y es su sello. Normalmente los comandantes llegaban a bordo y saludaban a la izquierda a los comandantes en la cabina. Aquí está un poquito más aislado porque es el modelo grande. Esta es la Casa Blanca Volante. Es un jumbo especialmente preparado y con brutales medidas antiaéreas de seguridad y de evasión, ni que decir las electrónicas. El pequeñito, que es el apoyo logístico, es este. Este sería algo así como el Departamento de Estado Volante. Bueno, se desplazó en su amplia gira Obama a Etiopía, en Addis Abeba, dejó Addis Abeba para ir a otro encuentro histórico, recorriendo la Unión Africana. Ahí va el Fuerza Aérea 001, cuando está el presidente a bordo, así se llama, y cuando toma el helicóptero para ir hasta el aeropuerto, el helicóptero que es parte de la custodia, que es la Infantería de Marina, pasa a llamarse Marine One. Despliegue de alta performance, como vieron, ¿no?, para un jumbo. Barack Obama dejó Etiopía al mediodía, después de haber finalizado su mini gira en el continente, y por supuesto las cosas van a continuar y va a haber más noticias. Pero interesante este aspecto, ¿no?, de la seguridad que había debajo de ese elegante traje hecho a la medida de él y a la medida del corsé antibalas que lleva. No veo en los satélites que estoy viendo en 2 de los monitores algo que mejore lo que tenemos previsto para ustedes o lo que les hemos mostrado, ¿no? Sí, incluso una de las noticias que están anunciando ya la tenemos en el segundo bloque. Si no fuera así, lo bajaríamos de inmediato y los traduciríamos y lo comentaríamos para ustedes. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se los pierdan, ya volvemos. Cuando la derecha ataca, comienza la unidad, pero en la calle la zurda le responde.
Él se queda con la plata que están mandando desde el norte para seguir financiando al sector ese terrorista que se hace llamar Movimiento Estudiantil de la Derecha Venezolana. Los noquea. Alcaldesa, cuénteme qué hace usted en Orlando. No dice nada. Somos como los renegados. Yo me pongo en este grupo, compadre. Zurda Conducta. Lunes, martes, jueves y viernes a las 10:10 de la noche. Más BTV, más revolución. Portuguesa los montes, oye mi negra y de Guárico los cantares. De portuguesa los montes y de Barinas échale. Eso, y de coger. ¡Coger al revolucionario! Nace la representación de músicos venezolanos, Sonara, y llega en su ciclo de conciertos donde me presentaré este 29 de julio junto a Arena La Rosa y Tiburcio, y el 30 de julio se presentarán Afrocódigos y Herencias, demostrando nuestro talento nacional. Conéctate con el ciclo Sonara y actívate. Sujetos por objetos nos quieren quietos, que no irrumpamos el decreto, el pacto planteado, siguiente paso, robots. En estas vacaciones, recorre Venezuela. Visita los monumentos naturales y culturales que resguardan nuestras majestuosas ciudades llenas de variadas tradiciones. El gobierno bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, te invita a disfrutar de actividades recreativas y de sano esparcimiento en todo el territorio nacional. Ven y disfruta en familia de estas vacaciones 2015. No botando basura, cuidándolo, porque la tierra se pone triste y se contamina. Esta es parte de la naturaleza. Todos los niños y niñas entre 5 y 14 años podemos ser pequeños guardaparques. Inscríbete en los parques nacionales y recreacionales del país. Yo soy un pequeño guardaparque. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y la tragedia griega no termina. Es inconmensurable. ¿Recuerdan el tristemente célebre Caracazo, no? Bueno, no ha habido natenazo. Están ahí navegando de acuerdo a sus tradiciones. Pero cuando el bravo pueblo aquí dijo basta el paquetazo neoliberal, provocó una legendaria reacción, ¿no? El hecho es que las doctrinas, cuando se entra por ellas con el neoliberalismo, nunca son a favor del trabajador y siempre a favor de los bancos, ¿no? Así que volvemos al Mediterráneo, volvemos a Grecia y volvemos a un nuevo enfoque. Pero no es esto solo lo que tenemos para la segunda parte. Sin embargo, hay algún matiz diferente. No es que han solucionado ni remotamente el dramón que tienen encima los griegos. Pero en esa hermosa avenida y de aquella plaza Sintagma, con el legendario Parlamento al fondo, en un día soleado en Grecia, con un clima mediterráneo, con calorcito, uno diría, las cosas lucen bien. Bueno, ni tan bien. Veamos qué dicen algunos de los protagonistas. Un jubilado de 71 años, Cambros Coquinos. Να υπάρχει μια συμπαγής ενότητα
En este momento el gobierno tiene que estar unidos para que puedan hacer frente a todos los grandes problemas del país. Además, nuestros prestamistas, que son la Unión Europea, deberían mostrar cierta comprensión, por lo que algunos de nuestros problemas pueden ser resueltos para que finalmente este país pueda salir adelante. Constructor, 46 años, Jorge. Tener otra moneda y separatista no es posible. Si hay ruptura, estamos perdidos. Yo quiero que seamos firmes, se refiere a Tsipras, ¿no? Pero no sé si esto es posible. El desempleo está aumentando, muchas personas están en paro. ¿Qué podemos hacer? Tener paciencia. 60 años, jubilado, Aftias. La gente en el referéndum votaron, no a causa de la pobreza y el hambre, votaron por cualquier otra razón y es una desgracia. No encuentro la razón por qué lo hicieron así. 77 años, Giuseppe Petrini. La situación de Grecia es ahora la que tenemos. No tenemos una persona capaz de gobernar. Si nos fijamos en el pasado, los anteriores los hemos dejado fuera, pero la situación hoy es innombrable. Y Cambas, ama de casa, dice, no quiero que este gobierno se quede. También nuestros acreedores deberían ayudarnos a amortizar. Estar de nuevo en esto otra vez para que Grecia pueda empezar de nuevo. Necesitamos un cambio y una oportunidad. Los diarios hablan, por supuesto, del tema permanentemente, la tragedia griega, de las consecuencias sociales y económicas del paquetazo neoliberal. Y la oficina, el exterior de la oficina del fiscal general y el ministro de Finanzas, el viceministro de Finanzas, ¿no? Dimitris Mardas, decía, como ustedes saben, nosotros nos hemos, ve a la gente haciendo la cola en los bancos, ¿no? No les abren las puertas, les habilitan con el cajero automático y cada quien saca lo que puede hasta donde puede, ¿no? Hay un poco menos de presión y de tensión en las colas, pero la gente ya no está tratando de abalanzarse dentro. No hay aquellas colas tremendas de los últimos días enfrente de las entidades bancarias. El clima favorable, el ambiente mediterráneo, pero la situación no mejora. Y no mejora nada. La oficina, como les decía, del fiscal general. Y aquí llega Dimitris Mardas, el viceministro de Finanzas. De todo lo que pasan raudos ante las cámaras y no quieren declarar, el cordón no es de honor, el cordón es de periodistas, es inquisitorio, ¿no? De todos los que no querían declarar, uno lo hizo. Como ustedes saben, estamos apoyando a la oficina en el equipo de negociación. Estamos siguiendo los acontecimientos y les daremos la información que necesiten sobre cómo poder ir mejor en el proceso. Sin embargo, para todas las cuestiones técnicas sobre las negociaciones, tienen que pedirle que declaren los ministros. Este es un viceministro de Hacienda, no es el titular de la cartera. Por lo tanto, Grecia y los acreedores inician las conversaciones para negociar el tercer tramo de rescate. Los acreedores y las autoridades griegas ya están en conversaciones para negociar las condiciones del tercer tramo del paquetazo. Y Mogherini viaja a Irán para hablar de la aplicación del acuerdo nuclear. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, llegó el martes a Teherán para hablar sobre la aplicación del acuerdo nuclear entre Irán y las grandes potencias. El acuerdo preocupa a Arabia Saudita, donde Mogherini hizo una escala para reafirmar el acuerdo como un signo de esperanza para el mundo entero, al tiempo que dijo comprender muy bien la preocupación de los sauditas. Mohammad Javad Zarif en Teherán, por supuesto, canciller, decía, hemos acordado hoy abrir una nueva ronda de conversaciones entre Irán y la Unión Europea. De acuerdo con las formas de la Unión Europea, estas discusiones podrían etiquetarse como conversaciones de alto nivel. Vamos a considerar y cubrir una amplia gama de temas durante estas conversaciones que también delinearán las áreas de futuras cooperaciones entre Irán y la Unión Europea.
y esperamos que las medidas se tomarán en todos los temas. Los temas abarcarán las áreas relacionadas con la energía, el transporte, el comercio, el medio ambiente, los derechos humanos y las cuestiones relacionadas con las drogas, los estupefacientes, además de otras áreas de cooperación entre nosotros y la Unión Europea para celebrar debates. Luego, Federica, cumpliendo con la norma de cubrirse la cabeza, decía: creo que este acuerdo ha demostrado muy claramente que la diplomacia y el multilateralismo traen resultados si todas las partes se comprometen a una fuerte voluntad política con paciencia y determinación. Y creo que esta fue una buena noticia para la entera región y para el mundo, y de hecho ahora hay tiempo para demostrar que no solo podemos alcanzar un acuerdo, podemos empezar a trabajar en la implementación de la operación, y esto va a ser histórico. El nuevo capítulo que podemos abrir es que el acuerdo puede conducir a un marco diferente para la región, para todo el Medio Oriente, y este es probablemente uno de los capítulos más difíciles para ser abierto, pero creo que va a ser uno de los más relevantes si logramos apoyar una comprensión diferente de la dinámica de la región, una que se base en la cooperación y no en la confrontación o competencia. Y esto podrá conducir a beneficios para todos en la región y más allá. En suma, la comunidad internacional busca reforzar lazos con Irán. Para asegurar a Riad que el levantamiento de las sanciones contra Teherán no perjudicará los intereses de los países de la región, la política italiana amenazó que volveremos a imponer sanciones sobre Irán si no cumple con los principios del acuerdo nuclear. Sigue el secretario de Estado con sus muletas, vaya golpazo con aquella bicicleta tan de carrera, ¿no? Washington, secretario de Estado John Kerry, y el tema, una vez más, Irán. Comité especial, aquí está secretario de Energía Moniz, secretario de Tesoro Jack Lew, Ed Royce, representante de Asuntos Exteriores. Usted no va solamente a dar a Irán un pase libre para duplicar el ritmo de su enriquecimiento de uranio con estas medidas. Es para construir un reactor de agua pesada, para instalar nuevas y más eficientes centrifugadoras. Lo que van a hacer todos sin medida de control y transparencia, sin precedentes, no. Todo lo que hemos tratado de evitar que le suceda ahora. Ahora, ¿qué es peor? Si nos alejamos solos. Nuestros socios no van a estar con nosotros. En su lugar, se alejará de la dura multilateral esquema de sanciones que trajo Irán a la mesa de negociaciones en el primer lugar. Y vamos a tener la mejor oportunidad para resolver este problema a través de medios pacíficos. Last Congress, we passed comprehensive sanctions legislation by a vote. Luego, ante otra pregunta del representante Ed Royce, republicano del Comité de Asuntos Exteriores, que decía: si este acuerdo sigue adelante, Irán obtiene una bonanza, un impulso a su posición internacional, un camino iluminado hacia las armas nucleares, sanciones de alivio, ¿no? Como Irán cree que somos más fuertes, será más débil para responder. Así que tenemos que ser más fuertes nosotros. A este no le gusta, como buen republicano, cómo van las cosas del diálogo. La representante Elliot Angel, de la Misión de Asuntos Exteriores, demócrata, decía: ya estamos viendo a los líderes de Irán declarar zonas militares fuera del alcance de los inspectores. Si esta es la versión iraní, la transparencia durante la aplicación del acuerdo que estamos recibiendo es un mal comienzo. Representante Brad Sherman, demócrata por California, decía: quiero enfocar, secretario Kerry, en sus observaciones sobre cómo se trata del comportamiento no nuclear de Irán. Y decir que estaremos en una posición fuerte para hablar con ellos. Y ellos son la celebración de 4 rehenes estadounidenses. Assad está matando a 5.000 personas al mes, por lo menos, y la sangre está en la mano de los hombres en Teherán. Ellos apoyan a Hamas, a Hezbollah, a Houthi, y esas son solo las organizaciones que comienzan con la letra H, ironizó. Bueno, los intereses de Israel estaban bien reflejados allí. Y ya que hablamos de esto,
Estamos en Beit El, en la margen occidental del Jordán. Choques entre colonos judíos ocupando y construyendo y demoliendo. Cientos de colonos judíos toman 2 edificios para evitar su demolición. Cientos de colonos se han atrincherado este martes en 2 estructuras de asentamiento judío de Beit El, en Cisjordania, sobre las que pesan órdenes de demolición dictadas por el Tribunal Supremo de Israel, y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad. El ejército israelí precisó que la policía de fronteras mantiene el dispositivo de seguridad en torno al asentamiento, donde hay un gran despliegue de fuerzas y donde se han repetido enfrentamientos con colonos que se han instalado en ambas casas. El Supremo israelí dictaminó el viernes que estas 2 viviendas del asentamiento debían ser destruidas porque son ilegales. Fueron construidas sin autorización y, de acuerdo a la legislación internacional, toda construcción para uso civil en asentamientos israelíes en el territorio ocupado de 1967 es ilegal. Los residentes de Beit El anunciaron que recurrirán a la decisión del Supremo. La ministra de Justicia, Ayelet Shaked, dijo este lunes que el Estado no tiene intenciones de destruir los edificios pese al dictamen de la máxima instancia judicial. Por su parte, el titular de Educación y dirigente del ultranacionalista Hogar Judío, Naftali Bennett, exigió al primer ministro Benjamin Netanyahu que aclarase si las autoridades llevarán a cabo el plan de demolición de los edificios en Beit El. Ha llegado el momento de que el gobierno nacionalista lidere con la ideología por la que ha sido electo y no siga el camino de la izquierda, dijo Naftali Bennett. Bueno, dijimos que Netanyahu haría con quien fuera alianza para mantener mayoría en la Knesset, ¿no? Le vendería el alma al diablo. Bueno, el diablo se lo está cobrando. Discrepancias en el gobierno. Uniforme de la milicia de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy sería cumpleaños del comandante Hugo Chávez Frías. Obviamente estamos en el cuartel de la montaña, histórico edificio, y este es el pequeño cañón de órdenes. Podríamos tener uno mucho más potente, pero este recorre el valle sin destruir la tranquilidad ni los vidrios. A la hora exacta en que se confirmó su deceso, se hace esa salva de cañón. ¡Mantenimiento del cañón! ¡Listo! ¡Pieza! ¡Cargar el cañón! Se ven a la izquierda, hay un elemento radiocontrolado con una cámara volando en el área. Para recordarle a Venezuela y al mundo el pensamiento bolivariano, revolucionario, socialista, chavista y antiimperialista. Legó el comandante supremo de la revolución bolivariana. Hoy, al escuchar el estruendo y observar su llamarada, debemos reafirmar que la patria sigue. Mi comandante. Se conmemoran 61 años del nacimiento de Hugo Chávez Frías. ¡Cañón cargado! ¡Listo! ¡Tirador! ¡Preparar el tiro!
nuestro comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana de Venezuela y del mundo. ¡Listo! ¡Fuego! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos, venceremos! ¡Chávez vive, carajo! ¡La patria vive! Piensa, mantenimiento al cañón. Luego del ritual de todas las tardes, pero con un énfasis especial en la jornada de hoy, que se conmemoran 61 años del nacimiento del comandante Hugo Chávez Frías, María Gabriela, Rosa Virginia y Rosa Inés, hija del exmandatario, además de su primo Asdrúbal Chávez, el presidente de la República, Nicolás Maduro, la primera dama, Cilia Flores, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, todo el tren ministerial colocaron flores en su honor. Al interior del cuartel de la montaña, de frente. Entonó el himno nacional. A las 12 de anoche se realizó un cohetazo en diversos puntos de Caracas, al tiempo que se cantó cumpleaños al oriundo de Sabaneta. En simultáneo, diferentes estados del país como Miranda, Monagas, Bolívar, Táchira, Carabobo. Con el histórico uniforme de los húsares, la Guardia de Honor Presidencial permanece impertérrita, rotándose a lo largo de las 24 horas. En el cuartel de la montaña, donde reposan los restos de Chávez, se realizaron también diversas actividades infantiles, culturales y formativas desde el 24 de julio. Traigo un grito llanero que me salió del pequín para cantarte varina. Paisaje de entonación que me ha regalado Dios junto a las cumbres andinas. Por eso cuando te canto, siento el olor del matranzo y el perfume de tus flores. Y sabían que tus mujeres son las rosas y claveles, el jardín de mis amores. Linda varina, tierra llanera, camino de palma y sol. Tú te pintas tan linda y entre las tardes te embellece el paisaje, pinceles de un arrebol. Linda varina, tierra llanera, camino de palma y sol. Cuando te pintas tan linda y entre las tardes te embellece el paisaje, pinceles de un arrebol. El presidente Maduro, que estuvo en Nueva York reunido con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, escribió en su cuenta de Twitter: hoy hemos recordado a nuestro comandante en sus 61 años de vida. Chávez, inolvidable, aún marca con su amor a la patria. Lleno de luz este día, todo lleno de alegría, y en esta fecha natal, y que esta luna plateada brille su luz para ti, y ruego
Recordando al presidente Chávez, se cortaron varias tortas de Navidad a lo largo del día. Algunas de ellas en el cuartel de la montaña. Sus hijas y actos que no eran de protocolo, actos que no eran de etiqueta, actos que no eran de estatus, sino del espíritu del pueblo. 61 años. El hombre de Barinas que transformó la historia a nivel internacional después de un cambio de paradigmas espectaculares a nivel nacional. Bueno, 61 años hubiera cumplido hoy. Yo quiero recordar aquí un correo que me mandó un médico que se identificó con nombre y apellidos. Me dijo, soy el doctor fulano de tal, profesor de la cátedra tal, de la Facultad de Medicina de la Universidad tal, aquí en Estados Unidos. Chávez estaba ya con su dolencia y decía textualmente, lo que tiene Chávez puede ser producido con micropartículas radioactivas de alta densidad. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas, siempre Dios mediante. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero, finaliza aquí Dossier, el programa decano de información internacional en todo el hemisferio. Les habló Walter Martínez, productor y conductor del mismo. Donde quiera que se encuentren, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Disponga usted de las cámaras, señor director.